Imaginen una caja perfectamente sellada, aislada por completo del resto del universo. Dentro, un pequeño sistema cuántico. ¿Cómo encuentra el equilibrio si no puede interactuar con nada? Siquiera tiene sentido hablar de temperatura en un aislamiento tan absoluto. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las ideas más fundamentales de la física, el equilibrio. Pero no en el mundo que conocemos, el de las tazas de café que se enfrían, sino en el dominio extraño y, la verdad, bastante contraintuitivo de los sistemas cuánticos, pequeños y aislados. Y para eso vamos a desgranar un artículo científico de Fabio Anza que propone una técnica muy novedosa para describir estos sistemas, una que va mucho más allá de las suposiciones térmicas que solemos dar por sentadas. Pues la propuesta del artículo es, desde luego, muy elegante. En lugar de una única descripción del equilibrio, lo que plantea es una especie de escalera de aproximaciones, donde cada peldaño nos acerca un poquito más a la realidad. Sin embargo, y aquí es donde empieza el debate, me pregunto si esta complejidad teórica ofrece una ventaja práctica real, o si en el fondo estamos cambiando un problema que es imposible de resolver por otro que es igual de difícil de manejar en la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el principio. La mecánica estadística clásica, la que aprendimos con los colectivos de Gibbs, funciona de maravilla para sistemas grandes, como el aire en esta habitación. El artículo, sin embargo, nos recuerda que esto es una idealización, lo que se llama el límite termodinámico. En un sistema cuántico verdaderamente aislado, las reglas del juego cambian. La dinámica es unitaria. Y ese término dinámica unitaria es la clave de todo. Podríamos pensar en ello como una regla de conservación de la información, por así decirlo. Un sistema térmico normal, como ese café que se enfría, sufre una especie de amnesia. Con el tiempo, olvida por completo si al principio estaba muy caliente o solo un poco tibio. Alcanza una temperatura de equilibrio y, bueno, borra su pasado. En un sistema cuántico aislado, esa amnesia no ocurre. La información nunca se pierde de verdad. El sistema siempre recuerda de dónde viene. Es como si el sistema conservara su ADN original. Su estado inicial está codificado para siempre en su evolución. Y esto choca frontalmente con la idea de termalización, donde se supone que se pierde esa memoria inicial. Exacto. Y aquí el artículo nos presenta el que sería el verdadero estado de equilibrio de este sistema con memoria. El llamado colectivo diagonal, o ROBE. Es el estado al que llegaría el sistema si pudiéramos promediar su comportamiento durante un tiempo infinito. Es, por así decirlo, la lectura completa y perfecta de ese ADN del que hablabas. El problema, y esto me genera cierta frustración como lectora, es que el propio texto admite, sin rodeos, que calcular este colectivo diagonal es altamente impracticable. Requiere conocer todos los estados de energía posibles del sistema y cómo se relacionan con el estado inicial. Para cualquier cosa más compleja que un puñado de átomos, esto es computacionalmente inviable. Entonces, ¿para qué nos sirve definir un destino al que nunca vamos a poder llegar? Es una pregunta excelente. Y al principio yo también lo pensé. Pero dándole una vuelta, creo que la idea del artículo no es que lleguemos a ese destino, sino usarlo como una brújula, como un norte teórico. Aunque nunca llegues físicamente al Polo Norte, saber dónde está te permite orientarte y saber si las rutas que tomas te están acercando o alejando. El colectivo diagonal es ese punto de referencia inalcanzable que nos permite juzgar la calidad de nuestros mapas. Punto de referencia. De acuerdo, acepto esa idea. Entonces, si no podemos saltar directamente al destino, ¿cómo propone el artículo que construyamos ese mapa para acercarnos? Aquí es donde para mí está la genialidad del enfoque. El autor recurre a una herramienta increíblemente potente de la teoría de la información, el principio de máxima entropía de James. Que suena muy técnico, pero la idea es sorprendentemente intuitiva. Podríamos explicarlo como un trabajo de detective. Imagina que tienes una lista de sospechosos, que son todos los posibles estados en los que puede estar nuestro sistema cuántico. Al principio no sabes nada, así que todos son igualmente sospechosos. Esta es la situación de máxima ignorancia, o como decimos los físicos, de máxima entropía. Exacto. Y entonces te llega la primera pista. El detective te dice, el culpable tiene una energía media de X valor. Esta pista es lo que el artículo llama una restricción. De repente, puedes descartar a todos los sospechosos cuyos estados no son compatibles con esa energía media.
El principio de máxima entropía te dice que, entre los que quedan, todos siguen siendo igualmente sospechosos hasta que tengas más pistas. Y el artículo convierte esto en una jerarquía, esa escalera de la que hablábamos. Cada peldaño es una nueva pista para el detective. El nivel 0, el colectivo gamma 0, es no tener ninguna pista, solo la lista de sospechosos. El resultador, un estado completamente uniforme, máxima ignorancia. Ahora subimos al primer peldaño, nivel 1, el colectivo gamma 1. Añadimos esa primera pista, conocemos la energía media del sistema. Y al aplicar el principio con esta restricción, ¿qué obtenemos? Obtenemos el famoso colectivo canónico de Gibbs, la descripción térmica estándar de la mecánica estadística. Y esto es fascinante. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la teoría que sustenta casi toda la termodinámica clásica, la que hemos usado durante más de un siglo, es en realidad solo el primer escalón de principiante en esta jerarquía? Exactamente. Es la mejor conjetura que puedes hacer cuando la única pista que tienes es la energía media. Eso es. Increíble. Pone más de un siglo de física en una nueva perspectiva. Pero no tenemos por qué parar ahí. Podemos seguir subiendo. Nivel 2, el colectivo gaussiano. Entiendo. Añadimos una segunda pista. Un momento. La media la entiendo. Es como saber la nota media de una clase. Pero, ¿qué es esta segunda pista? Este segundo momento. ¿Qué tipo de detalle estamos añadiendo a esa foto? El segundo momento es la varianza. En la analogía de la clase, no solo sabes la nota media, sino también cómo de dispersas están las notas. ¿Están todos los alumnos agrupados en torno al 5 o hay muchos dieces y muchos ceros? Esa información sobre la fluctuación de la energía nos da una imagen mucho más nítida. Al aplicar esta restricción, obtenemos lo que el artículo llama un colectivo gaussiano, que ya es un concepto que va más allá del enfoque térmico tradicional. Vale, y podemos seguir. El tercer momento, el cuarto, hasta el infinito. ¿Qué nos dicen estos momentos de orden superior? Pues nos dan detalles cada vez más sutiles de la distribución. El tercer momento, por ejemplo, nos habla de la asimetría. Volviendo a las notas, hay una pequeña cola de alumnos con notas muy bajas que arrastra la media, o al revés. El cuarto momento nos habla de cuán picuda o achatada es la distribución. Cada momento añade un nuevo nivel de detalle a nuestra foto, que al principio era solo un borrón, el colectivo canónico, y que poco a poco se va enfocando, revelando los detalles del rostro real, que es ese inalcanzable colectivo diagonal. Es una idea muy potente, pero aquí vuelve a surgir mi escepticismo. El artículo menciona de pasada que para hacer esto se usan herramientas matemáticas como la matriz de Van der Monde. No hace falta entrar en detalles, pero lo que me preocupa es que estemos cambiando un problema por otro. El texto admite que el valor de estos momentos de orden superior puede crecer exponencialmente. ¿Es realmente más práctico calcular estos momentos cada vez más complejos y luego resolver el problema de optimización que intentar resolver el problema original? Podríamos estar subiendo una escalera que se vuelve exponencialmente empinada. Al final, podrías estar gastando una cantidad de energía computacional absurda para subir un peldaño que apenas te eleva 1 milímetro. Es la ley de los rendimientos decrecientes llevada al extremo cuántico. Es una objeción muy buena, y de hecho, los propios resultados del artículo te dan la razón, pero de una forma sorprendente. Antes de llegar a eso, el autor demuestra matemáticamente una cosa crucial. Cada paso que damos en la escalera, por difícil que sea, nos acerca garantizadamente al estado verdadero. Para ello usa una medida llamada entropía relativa. Que podemos entender como una especie de medidor de distancia. Nos dice cómo de diferente es nuestra aproximación, nuestra foto retocada, de la foto real, el colectivo diagonal. Y el artículo demuestra que esta distancia siempre disminuye a medida que añadimos más momentos, a medida que subimos peldaños. Exacto. Y en la sección 5 lo pone a prueba con ejemplos numéricos, que son increíblemente reveladores. Primero, coge un sistema muy pequeño, un modelo de espines con solo 4 sitios. Y los gráficos son espectaculares. Se ve con una claridad meridiana cómo la distribución de energía del modelo, que empieza siendo una curva suave y simple, va adquiriendo los picos y valles de la distribución real a medida que se añaden más y más momentos. Para sistemas pequeños, la técnica funciona a la perfección. Pero luego coge un sistema un poco más grande, con 10 sitios. Y aquí la historia cambia por completo. El gráfico clave es la figura 3, que muestra esa distancia al estado real a medida que subimos por la escalera. Y lo que se ve es que el gran salto en precisión, la caída más grande en la distancia,
ocurre al pasar del primer al segundo momento, es decir, al pasar de conocer solo la media a conocer también la varianza. ¿Y después de eso? Prácticamente nada. Se estanca. El gráfico muestra una meseta enorme. Añadir momentos desde el 2 hasta el 35 apenas mejora el resultado. Es casi una línea plana. O sea que el gran descubrimiento aquí es que, a partir de cierto punto, todo ese esfuerzo extra para subir la escalera no sirve de mucho. Es una lección de humildad para la teoría, ¿no? Precisamente. Y ese es el punto clave. Refuerza mi escepticismo inicial. Pero, y esto es la gran paradoja, es probablemente la conclusión más importante y útil de todo el artículo. Para sistemas que ya no son diminutos, la inmensa mayoría de la información físicamente relevante está contenida en los dos primeros momentos, la media y la varianza de la energía. Esto explica, de una forma rigurosa y desde primeros principios, por qué el modelo térmico simple, el primer peldaño, tiene tanto éxito en el mundo macroscópico. Porque ya captura la mayor parte de la física. Los propios resultados del artículo demuestran que, para muchos fines, el resto de la sofisticada y compleja jerarquía es innecesaria. Es una herramienta que demuestra elegantemente sus propias limitaciones. Exacto. Es una herramienta tan buena que te dice cuándo no necesitas usarla. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión final? Por un lado, tenemos un marco teórico que nos permite, si lo necesitamos, ir más allá de la suposición térmica. Esto es absolutamente crucial para campos de vanguardia como la física a nanoescala, la biología molecular o la computación cuántica. En esos mundos, los sistemas son pequeños, las fluctuaciones lo son todo, y la suposición térmica clásica se rompe. Esta jerarquía nos da un juego de herramientas para describir esos sistemas con la precisión que queramos. Y no solo eso, también unifica conceptos. Demuestra que otras ideas que andaban por ahí, como el colectivo de Gibbs generalizado, o GGE, que se usa para describir ciertos sistemas cuánticos que no termalizan de forma normal, no son más que otro caso particular dentro de este esquema más amplio. Ofrece un lenguaje común, una estructura conceptual para entender el equilibrio en toda su diversidad. Pero por otro lado, y volviendo al ejemplo del sistema de 10 sitios, la principal utilidad de esta técnica para sistemas más grandes parece ser explicar por qué no la necesitamos. Demuestra que a medida que un sistema crece, su distribución de energía se vuelve tan estrecha y concentrada que con saber la media, el primer momento, ya tienes casi toda la historia. Es una teoría muy compleja, cuya conclusión más práctica es decirnos cuándo podemos usar con total confianza una teoría mucho más simple. Es como tener un microscopio electrónico potentísimo que, al usarlo para observar un elefante, su principal conclusión es: para esto con unos prismáticos te basta y te sobra. Y además te explica por qué los prismáticos funcionan tan bien. Es una paradoja preciosa. Una herramienta avanzada que no solo sirve para estudiar lo complejo, sino también para definir las fronteras de las herramientas más sencillas. Nos dice exactamente dónde termina el mapa antiguo y dónde necesitamos empezar a usar el nuevo, que es mucho más detallado. Y eso en ciencia es increíblemente valioso. No solo importa tener herramientas potentes, sino saber cuándo y por qué funcionan las simples. Bien, para concluir, creo que podemos resumir las ideas clave de este análisis. Primero, los sistemas cuánticos aislados no termalizan en el sentido clásico. No sufren de amnesia. Alcanzan un estado de equilibrio llamado colectivo diagonal, que es como su ADN. Recuerda siempre su estado inicial. Segundo, leer ese ADN, calcular ese estado exacto, es prácticamente imposible. Por eso necesitamos mapas y aproximaciones. Tercero, jerarquía de aproximaciones. Como una escalera, usando el principio de máxima entropía. Cada peldaño añade una pista más. Los momentos estadísticos de la energía. Cuarto, esto revela algo fundamental. El colectivo de Gibbs, la base de la termodinámica de toda la vida, es solo el primer y más simple peldaño de esa escalera. Y quinto, y quizás lo más irónico y profundo, para sistemas que empiezan a ser grandes, los dos primeros peldaños son tan efectivos que el resto de la compleja escalera se vuelve casi irrelevante, lo que explica por qué el modelo térmico simple funciona tan increíblemente bien en nuestro mundo. Perfecto. Pero todo este análisis se basa en los momentos de la distribución de energía, porque en los sistemas físicos que estudia el artículo, la energía es la cantidad que se conserva por excelencia. Sin embargo,
El autor deja caer una idea al final que abre un campo de posibilidades fascinante. Menciona que la elección de las pistas para nuestro detective, de las restricciones, es en principio arbitraria. Esto plantea una pregunta provocadora. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma maquinaria matemática, esta jerarquía de colectivos, a un sistema complejo donde la energía no es lo más importante? Pensemos en una red neuronal, un ecosistema o incluso un mercado financiero. ¿Cuáles son sus cantidades conservadas? ¿Cómo sería esa jerarquía? Exacto. Imagina aplicar esto a un mercado. La energía podría ser el capital total. Esa es la primera pista, el primer momento. El segundo momento podría ser la volatilidad, la varianza del mercado. Pero, ¿cuál sería el tercer momento? Quizás una medida de la asimetría, de cómo el pánico o la euforia se concentran en ciertos sectores, creando colas en la distribución de retornos. Esta herramienta nos da un lenguaje para empezar a hacer esas preguntas de forma rigurosa. La técnica podría trascender la física y convertirse en una herramienta general para modelar cualquier sistema complejo del que solo tengamos información limitada, solo unas pocas pistas. Una pregunta que sin duda abre nuevas y apasionantes vías de exploración. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.